Buenas tardes, somos Chalecos México Guadalajara. Nos pueden encontrar en Facebook como NS Chalecos MX Guadalajara. NS Chalecos MX Guadalajara. Somos una organización no partidista. Mi nombre es Miriam Enríquez. Voy a hablar sobre la perspectiva de género en la educación pública. No creo que la Ley General de Educación realmente promueva la integridad de la niñez y la juventud, ni la salud de ellos, ya que a partir del próximo ciclo escolar de este 2019 les impartirán desde nivel preescolar la perspectiva de género, como lo anunció el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán. Esta perspectiva de género es anticientífica, totalitaria y destruye la identidad sexual de los niños, adolescentes y jóvenes. Además que está causando quitar la patria potestad a los padres que se oponen a este adoctrinamiento, como sucede en los países primermundistas, como por ejemplo en Canadá. De hecho, existen ya varios expertos que han denunciado los abusos y totalitarismo de la perspectiva de género, que en realidad es ideología de género. Personas como el politólogo Agustín Laje, el abogado Nicolás Márquez, argentinos, el doctor Juan Bosco Abascal Carranza, mexicano, la exconsultora de la ONU, Amparo Medina, ecuatoriana, los doctores en historia, César Vidal y el doctor Alberto Bárcena, españoles, han tratado y denunciado la ideología de género. Les recomiendo ampliamente que busquen a estas personalidades en YouTube y escuchen sus ponencias y presentaciones de libros sobre este terrible tema. Esta mal llamada educación sexual está destruyendo a la juventud antes que educarla y construirla. Como dijeron Aristóteles y Platón, la felicidad es el desarrollo de las virtudes y su uso en pro del bien común. Y la educación pública no está enseñando ni promoviendo ninguna virtud. De hecho, la mayoría de los alumnos y padres de familia piensan que no deben enseñarles virtudes porque piensan que violaría la educación laica. Pero vemos que las virtudes las promueven desde estos filósofos griegos desde antes de Cristo. Además que el gobierno laico se ha violado desde que el presidente López Obrador usa a más de 7,000 evangélicos para entregar de casa en casa la famosa cartilla moral. Y la educación pública deja de ser laica al promover el yoga como práctica deportiva, cuando saben perfectamente los yogis que el yoga es una práctica religiosa india y budista que invoca a sus diversas deidades. En vez de enseñar virtudes en la educación pública, actualmente se promueve el libertinaje, la promiscuidad, la lujuria, y ahora con la perspectiva de género también se promoverán a los niños y jóvenes las prácticas homosexuales, la zoofilia, la necrofilia e incluso la pedofilia, como ya no es perseguida por la justicia de Francia. Además que promoverá el mal llamado cambio de sexo y los 112 géneros que la ONU declaró, siendo esta información totalmente absurda y anticientífica, ya que el ser humano solo se clasifica por dos sexos, por hombre o mujer, y esto está demostrado genética y biológicamente. También el hecho de que promuevan el uso del preservativo es sumamente irresponsable, ya que como lo afirmó la exconsultora de la ONU, Amparo Medina, quien se dedicó por muchos años desde la ONU en toda Latinoamérica a promover el uso del preservativo y la práctica del aborto, esto no ha reducido el contagio de enfermedades de transmisión sexual ni de embarazos. Al contrario, quintuplicaron el embarazo adolescente, adelantaron el inicio de la vida sexual de los adolescentes de 16 años a los 12 años. Las enfermedades de transmisión sexual incrementaron de 5 a 45 enfermedades diferentes y ocasionaron que el SIDA esté a punto de ser pandemia en varios sectores. Todo esto lo pueden escuchar en el siguiente breve video. Mensaje de Amparo Medina a los legisladores de San Luis, Argentina. Así que la supuesta educación sexual ha hecho mucho daño a los jóvenes
enfermándolos, embarazándolos y ahora invitándolos a abortar, a asesinar a sus propios hijos, siendo el aborto el genocidio del siglo XXI. Entonces me pregunto, ¿dónde están los valores que supuestamente enseña la educación pública? ¿Dónde están las virtudes que según Aristóteles y Platón los jóvenes deben aprender y practicar para alcanzar la felicidad? Solo veo que les enseñan antivirtudes como la lujuria, la prostitución, la irresponsabilidad, el asesinato, el genocidio y el desprecio a la vida humana. Les enseñan una falsa inclusión al enseñarles que las parejas homosexuales deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales, como el supuesto derecho a casarse y adoptar niños, porque es evidente que las parejas homosexuales no se pueden reproducir. Eso es un adoctrinamiento muy perverso, debido a que, en primer lugar, la homosexualidad sigue siendo científicamente una enfermedad. La homosexualidad salió de la lista de enfermedades por presiones políticas. El autor de la resolución y expresidente de la Asociación Americana de Psicología reconoce que se cedió a las presiones por encima de la ciencia. Nicolás Cumming, que no es reacio al mundo LGTB, reconoce que se convirtió en un asunto de derechos civiles en vez de ser un asunto científico. Y les enseñan a los niños y jóvenes una falsa justicia, porque los niños huérfanos necesitan ser adoptados por un padre y una madre, no por una pareja homosexual. Además que ya se han dado muchos casos de parejas homosexuales que han adoptado niños y que los han prostituido, torturado y hasta matado. Esta agenda de la ideología de género está siendo financiada por el magnate George Soros a través de su sociedad abierta, Open Society, a la que ya ha invertido el 80% de su fortuna para que sigan promoviendo la ideología de género y el aborto en todo Occidente, principalmente con la finalidad de disminuir drásticamente la población mundial y para tener sociedades débiles y manipulables. Así que, lamentablemente, vivimos en la cultura de la muerte, del totalitarismo. No existe la libertad de pensamiento ni de expresión, porque cualquier persona que se exprese en contra de este adoctrinamiento es callada en México por el CONAPRED. Para la educación pública, todos debemos aceptar la información que reciben los docentes y los alumnos sin cuestionarnos nada, sin promover otras fuentes de información serias como las ya citadas anteriormente. ¿Dónde están los valores estéticos de la elegancia, la distinción y el refinamiento en las canciones de banda mexicana, en las canciones del reggaetón? Los valores estéticos y las virtudes se han tirado a la basura en este siglo XXI, y esto ha ocasionado un desenfreno en el libertinaje, una confusión en la identidad sexual, la cultura de la muerte, el desperdicio y el uso de la vida humana, y un totalitarismo ideológico que en Latinoamérica está apenas comenzando, pero podemos revertir si la mayoría de los hispanos nos informamos y despertamos. Hispanoamérica aún está a tiempo. ¡Bravo!